Leyentes, qué gusto volvernos a ver aquí en La Imagina Sueña. El día de hoy una sección de Hablemos de, y será Hablemos de Oscar Wilde. Si quien no ha leído los libros, los cuentos de Oscar Wilde, sus obras dramáticas, bueno, por lo menos a mí es uno de los autores que me acompañó en mi juventud, que me encantan sus libros, El retrato de Dorian Gray, La importancia de llamarse Ernesto. Actualmente es un autor clásico súper reconocido, pero que en su época fue una persona muy controversial. Fue un autor muy sarcástico que sacaba las costumbres de una sociedad victoriana, pero de forma sarcástica, tenía una pluma muy ligera y se burlaba de esas costumbres ante una sociedad muy hipócrita en esa época. Controversial, ¿por qué? Porque pasó de ser un autor adorado por la sociedad, muy reconocido, a ser repudiado y una vergüenza. Ahora sí que cayó de aquí hasta acá por ser quien era, ¿sí? Pagó un alto precio por mantenerse fiel a sí mismo. Pero bueno, ¿quién fue Oscar Wilde? Oscar Wilde no se llamaba Oscar Wilde, tenía un nombre, se los pongo aquí. Era Oscar Fingel O'Flaherty Wills Wilde, sí, o sea, tenía un nombre enorme donde él toma el primero y el último, Oscar Wilde. Nace en Irlanda en el año de 1854 y muere a los 46 años de una meningitis en París en el año 1900, ¿sí? En una pobreza y un abandono total. Fue reportero, fue poeta, fue dramaturgo, fue novelista, fue muchas cosas. O sea, su pluma, para mí es una pluma genial la de este hombre, y por algo es reconocido como uno de los dramaturgos más importantes de la época victoriana tardía. Llegó a ser una gran celebridad, tenía un ingenio único, además él era único por su forma de vestir, por su forma de ser, que vamos a ver con más detalle, pero él era una persona sui generis, que nació fuera de tiempo. Si hubiera nacido el día de hoy, aún así llamaría mucho la atención, pero imagínense la época victoriana, donde todo lo que eran las reglas morales eran lo que regía la vida de la Inglaterra. Pero bueno, vamos a ver quiénes fueron sus padres. Su padre fue William Wilde, que fue un cirujano y oftalmólogo muy exitoso en Irlanda, que también escribía sobre su profesión, pero también escribía sobre las costumbres de Irlanda, sobre el folclore y la arqueología de la religión. Sí, le gustaba escribir mucho sobre de eso. Su madre, Jane Wilde, fue una mujer muy educada para su época, hablaba varios idiomas, trabajaba traduciendo documentos, obras de otros autores, y ella misma escribió poesía. Hablaba el alemán, el francés, el latín, el griego, se cree que también el italiano, el español, el polaco y el ruso. Una mujer muy inteligente. En este hogar donde él creció, pues no eran ricos, pero tenían holgura económica debido a que el padre era un cirujano, un oftalmólogo muy exitoso, y entonces le pudieron dar una muy buena educación al joven Oscar, que desde muy chico demostró que era muy ágil. Oscar fue educado en casa hasta los 9 años, donde se le enseñó a hablar él, además del inglés, el francés y el alemán. A los 10 años ingresa por primera vez a una escuela, y en 1871, a los 17 años, entra al Trinity College en Dublín, donde empieza a tener el primer contacto con los clásicos. Ahí está 3 años, empieza a enamorarse de los clásicos griegos sobre todo, y empieza a encontrar cuál es su profesión. Gracias a una beca en 1874 entra a Oxford, al Magdalen College, donde se fascinó con el ambiente que había ahí de autores, de cultura, de artistas, y se empieza a involucrar en la filosofía del esteticismo. ¿Qué es el esteticismo? Es una filosofía que defiende que lo más importante dentro de las artes o dentro de todo es la belleza. No importa el conocimiento,
no importan los valores, sino es la belleza per se. Al salir de la universidad se va a vivir a Londres, donde se encuentra a sus anchas, donde empieza a ir a los grandes restaurantes, a los clubs con la alta sociedad. Digamos que era muy social. Oscar Wilde era una persona muy, muy social, que lo que hoy sería un publirelacionista o algo así, porque él solo se publicitaba y demás, no necesitaba de nadie más. Entonces le fascina ese Londres al que llega. Y en 1881, a los 27 años, escribe su primer libro de poemas. Ese libro fue súper exitoso. La primera edición se acabó, la segunda edición, tanto así que en Estados Unidos le dicen que vaya a una gira a hablar de sus poemas, porque pues tuvo un éxito enorme. Y él decide irse a una gira que pues se va a finales del 1881 y regresa a Inglaterra a finales de 1882, donde visita las grandes ciudades de Estados Unidos y hasta parte de algunas ciudades de Canadá. Es una gira de tal tamaño que solamente Dickens, que era autor inglés, pero ya era reconocido, la había tenido en Estados Unidos, aunque él pues apenas estaba empezando. Pero en Estados Unidos tiene un problema, es muy, muy criticado. Empiezan a criticar mucho su forma de vestir, porque él llegaba con los zapatos de terciopelo, el saco de terciopelo, colores muy vistosos, medias de seda, con el girasol, que era una representación que ocupaban mucho los de la filosofía esteticista. Y entonces empiezan a sacar caricaturas de él en los periódicos, a hablar mal de él. Es muy criticado, pero a la ciudad que llegaba a dar una plática, siempre había gente que lo seguía. Se le llegó a calificar como un autor bastante egocéntrico y vacío. Pero bueno, él regresa a Inglaterra y él siempre calificó como un éxito. ¿Por qué? Porque lo dio a conocer. Ahora, en cuanto a su vida amorosa. En Dublín conoce a una mujer que él dice que es la mujer con el rostro más bello del mundo, que es Flores Balcom, que es una joven que él corteja, pero que pues no le hace caso y se acaba casando con otro escritor, con Bram Stoker, que también era irlandés de la época, el autor de Drácula, exactamente, con él. Entonces él pues, se regresa a Londres a hacer su vida. Ahí en Londres conoce a la hija de un consejero de la reina, que es Constance Lloyd, y con la cual se casa en 1884 y tienen dos hijos. Uno en 1885, que es Cyril, y Vivian en 1886. Mucha gente dice que nunca se casó enamorado de su esposa, que finalmente era una fachada porque él era homosexual, pero hay cartas donde dice que pues que sí la amaba. Yo creo que más que nada, y lo vamos a ver más adelante, que Oscar Wilde amaba la belleza. No importaba el género, el sexo de la persona, sino le importaba la belleza en sí. Entonces simplemente, pues bueno, se casó. Yo sí creo que se haya enamorado en su momento de su esposa y tuvo estos dos hijos. Pero nunca fue muy adepto a la vida de matrimonial, de casa, ya calmándose, porque acuérdense que a él le fascinaba toda la vida social. Entonces, con el tiempo se va alejando de la familia y él siempre vivía en hoteles de lujo y por la familia aparte. En 1887 empieza a dirigir una revista dirigida a las mujeres que se llamaba The Woman's World, donde se fomentaba que las mujeres pues no solamente leyeran cosas o temas que en esa época se calificaban sobre mujeres, sino que también hablaran de otros temas como todo lo que es el arte y la literatura. Y ahí él publica sus primeros cuentos. En 1888 publica El Príncipe Feliz y otros cuentos, que a mí me encanta el libro del Príncipe Feliz, no sé si lo hayan leído. Es un libro, es una historia infantil, pero es una historia muy, muy linda sobre una golondrina y la estatua de un príncipe que vivió muy lejano a su pueblo, pero esa estatua tiene vida. La verdad es que es de los primeros cuentos que yo leí en mi adolescencia y me encanta. Tengo
muy gratas memorias de esa lectura. Para 1890 publica su único libro. Muchos creemos que tiene muchos libros, no, porque son obras dramaturgas que son para teatro, son cuentos, pero su único libro es El retrato de Dorian Gray, donde el retrato de Dorian Gray es todo un fenómeno en esa sociedad victoriana, porque era una sociedad victoriana muy hipócrita. Y aquí, bueno, él aprovecha, como en todas sus obras, a reflejar mucho de esas costumbres que a él no le gustaban mucho de esa sociedad, pero de forma satírica, y mucho también el amor por la belleza, que es el movimiento filosófico al que él pertenece. Por otro lado, también, así como hay gente que lo aplaude, hay gente que critica mucho en su momento esta novela. De hecho, cuando salió la primera edición se quitaron ciertas partes por considerarlo que tenía algunos rasgos de homosexualismo. ¿Por qué? Porque el pintor, el que hace el retrato de Dorian Gray, se sentía muy atraído al personaje principal, a Dorian. Entonces quitan algunas partes, cosa que con el tiempo pues él se las agrega y agrega más, no solo esas. Y es por esta época que conoce a Robert Ross, que es su primera pareja masculina conocida. Robert Ross fue su pareja, fue su amante, y después a lo largo de la vida fue su amigo y llegó a ser hasta albacea de su testamento cuando murió, aunque no dejó nada, pero llegó a ser albacea para ver cómo se manejaban sus obras. Una persona que lo acompañó a lo largo de la vida y que pues bueno, la relación fue buena. El problema fue que después conoce a Lord Alfred Douglas, con el que tiene un romance tórrido, y abandona a su esposa, vive con él en un hotel, tienen excesos, escándalos. Bossy, como le decían, era una persona que le gustaba el lujo. Crean una relación muy, muy tóxica, con una vida muy opulenta, que pues no podía darla mucho Oscar Wilde porque gastaba más de lo que ganaba, aunque en este momento ya sus obras se encontraban representadas en el teatro, la sociedad lo aplaudía, era reconocido. Entonces acostumbraban él y Bossy ir a restaurantes, a clubs, a cafés súper conocidos, pero el problema es que tenían el vicio de ir a los barrios muy bajos, donde había jóvenes que por necesidad o por gusto vivían de la prostitución homosexual, y no contentos con eso, los llevaban también a estos restaurantes lujosos. Entonces eso fue creando una imagen que la sociedad pues no, como que no le gustaba. Además de que pues este Bossy era muy, ¿cómo decirle? Muy excéntrico, y le hacía escenas en lugares públicos y pues muy escandalosas, por así decirlo. El padre de Bossy, que es el marqués de Queensberry, pues imagínense, todo un lord, todo un noble, que su hijo estuviera, y en la época victoriana, en esos escándalos. Entonces él lo que cree es que Oscar Wilde está pervirtiendo a su hijo, bueno, o es lo que dice hacia afuera. Hay que remarcar que Bossy era muy bello, era una persona muy bella, pero aquí les voy a dejar una foto, y ya ven que Oscar Wilde, la belleza era lo más importante. Pero este marqués pues estaba ya muy enojado, y llega al punto que en el club del que era miembro Oscar Wilde le deja una nota muy agresiva, que dice para Oscar Wilde el ostentoso sodomista. Entonces Oscar Wilde se ofende, dice, ¿cómo me van a decir eso? Lo voy a demandar. Toda la gente, escritores, conocidos, amigos, familia, le dicen, no lo demandes, porque pues con la vida que tenía, imagínense, y él, no, yo lo voy a demandar, ¿cómo se atreve a decirme esto? Y lo demanda. El problema es que lo demanda y se van a juicio, pues él, en este mundo que vivía de excesos, decide irse a Monte Carlo con Bossy para festejar que van a ganar el juicio. Pero mientras que hacen eso, los abogados del marqués documentan toda la vida de ellos para presentarlas en el juicio. Realmente fueron 3 juicios. En el primero, que es la demanda de Oscar Wilde al marqués por difamarlo, pues sacaron hasta textos y párrafos del retrato de Dorian Gray, donde demostraban los excesos, el homosexualismo y demás. A tal grado empiezan a sacarle ahora sí que los trapitos sucios, que Oscar Wilde, aconsejado por sus abogados y su familia, retira la demanda. Pero pues el marqués ya
enojado, dice, pues tengo el material, y él demanda a Oscar Wilde y se van a un segundo juicio. Un segundo juicio que finalmente es anulado porque no se llega a un veredicto porque había opiniones que favorecían a ambas partes. Y se van a un tercer juicio, pero aquí el que demanda es el fiscal a Oscar Wilde y ya tenía bastantes pruebas, pues era su vida. Y en esa época ser homosexual era ilegal, era fuera de toda cosa de los valores victorianos, y es encontrado por el delito de sodomía y se le manda a la cárcel con trabajos forzados por 2 años. Y así como estaba en la cima del mundo, cae, porque en ese momento toda la sociedad, todo mundo deja de conocerlo. Son 2 años muy difíciles para él, que está en la cárcel, en una cárcel donde no le permitían escribir prosa o novelas o obras dramáticas. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Empieza a escribir cartas dirigidas a Bossi, donde empieza a narrar todo lo que está sintiendo en ese mundo tan lejos de todos. Imagínense, hasta su esposa se va de Inglaterra a vivir a Suiza y le cambia el apellido a sus hijos para que no se vean afectados por el escándalo. Entonces él empieza a escribir todo eso que siente en una obra que va a ser posteriormente publicada como De Profundis, que yo creo que es una de las obras más importantes de Oscar Wilde, porque yo creo que es la más personal. Yo no la he leído, pero por lo que he leído yo siento que es la más personal. Si tú ya la leíste, déjame aquí tus comentarios. ¿Qué opinas de esta obra? Creo que es una obra muy distinta a todas las sátiras que sacaba de las costumbres victorianas. La esposa de Oscar Wilde, por un lado, lo abandonó y no lo abandonó. ¿Cómo decirles? Sí se fue a vivir a Suiza, cambió el apellido, le quitó la patria potestad de sus hijos, porque toda la familia, todos los amigos le decían, pues tienes que proteger a tus hijos, pero por otro lado lo protegió, porque una vez que Oscar Wilde sale de la cárcel, cuando Oscar Wilde sale de la cárcel, sale en una bancarrota total. Ya nadie quería poner sus obras en el teatro, sus libros nadie los compraba. Y con el ritmo de vida que había tenido antes, pues tenía muchas deudas y todo el dinero, todas las propiedades, todo desapareció. Entonces él se va a vivir a Francia y ella le pasaba dinero mensualmente para que sobreviviera. ¿Sí? Ella lo mantuvo durante los años que le quedaron de vida una vez que sale de la cárcel. Él se va a vivir a un pequeño pueblo de Francia. De hecho, hasta en ese pequeño pueblo hasta se cambia el nombre, y entre 1897 y 98 vuelve a saber de Bossi, que se encuentra en Italia, y le dice, ven, tratan de volver a entablar la relación, pero no funciona. Se dice oficialmente que porque tanto el marqués, el papá de Bossi, como la familia de la esposa le dicen, si siguen juntos no les vamos a dar dinero. Pero también se dice que fue porque pues Bossi era un vividor. Entonces él quería que Oscar Wilde lo siguiera manteniendo como lo mantenía antes, y pues Oscar no podía. Entonces pues la cosa no funcionó y él regresa a Francia. Posteriormente se muere su esposa, entonces deja de recibir el dinero y se va a una pobreza extrema hasta llegar a 1900, donde le da una infección del oído, y esta infección va creciendo hasta convertirse en una meningitis. En 2 días muere en un pequeño hotel muy pobre, sin nada, y es enterrado en el cementerio de esa pequeña localidad. Ya con el tiempo, Ross, el que fue su amante, cambia sus restos a un cementerio muy reconocido en París, se le hace un monumento donde con el tiempo se creó la costumbre de ir a besar el monumento porque se creía que era de buena suerte, a tal grado que las autoridades tuvieron que limitar el acceso porque estaban dañando pues la tumba de Oscar Wilde. Entonces fue un hombre que en su momento estuvo muy arriba, muy abajo, pero que el día de hoy creo que es genial. Les digo, para mí es un hombre que nació fuera de su tiempo. El día de hoy sería un excéntrico, sí, pero pues no se le hubiera juzgado y hubiera tenido que perder todo por su preferencia sexual. Ya en el siglo XX fue indultado por el gobierno inglés, que les dio el perdón por la ley Turing a todas esas personas que se les había juzgado por cosas parecidas a las de Oscar Wilde. Sus obras realmente son conocidas, no sé si las hayan leído. El fantasma de Canterville me encanta, es juvenil, pero es algo medio gótica, pero es genial, ese fantasma es genial.
El abanico de Lady Windermere también es una obra que me gusta mucho, que retrata mucho la hipocresía de esa sociedad victoriana que castigaba mucho a la mujer, castigaba mucho, mucho a la mujer, que son, además son libros pequeños. La importancia de llamarse Ernesto es genial, es una obra genial que nuevamente retrata esa sociedad victoriana donde había mucho, según esto, muchos valores, pero también una sociedad muy vacía, donde sobre todo la gente de la alta sociedad, retrata a la alta sociedad, donde vivían del qué dirán, una mujer sin importancia, De Profundis, Balada de la cárcel de Reading, Salomé, que es una obra de teatro que en Inglaterra estaba prohibida y que la ponen en el teatro en París cuando él está en la cárcel. O sea, tan solo si él hubiera nacido en París, no hubiera acabado en la cárcel, porque en París eran más open mind, por decirle de alguna manera. El crimen de Lord Arthur de Seville, Un marido ideal, El gigante egoísta, bueno, tantas obras. Entonces, bueno, la idea de este video fue crear un pequeño resumen de la vida de este gran autor que el día de hoy nos encanta, que sufrió mucho y que pues fue fiel a ser él. Les dejo aquí algunas frases, porque él tiene frases geniales que retratan mucho su pensamiento, su forma de ser y de ver la vida. No sé, alguna de ellas. Hay solamente una cosa en el mundo peor que hablen de ti, y es que no hablen de ti. Y vean, eso lo refleja por su viaje a Estados Unidos. Se burlaron de él y todo, pero para él fue exitoso. De hecho, decían que él era su mejor publicista, publirelacionista, y dijo, no importa, hablaron de mí, saben quién es Oscar Wilde. Otra frase que me parece que retrata mucho lo que él vivió: los libros que el mundo califica de inmorales son los que enfrentan al mundo con sus propias vergüenzas. Y él era lo que hacía, simplemente retrataba lo que se vivía en esa sociedad victoriana. ¿No lo creen? Bueno, hasta aquí hablemos de Oscar Wilde. Espero que les haya gustado este video. Realmente hay mucho de Oscar Wilde. Les dejo aquí abajo las fuentes que yo tomé para poderme documentar y hacerles este video. Y como siempre, si les gustó, dedito arriba; si no les gustó, dedito abajo. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, déjenme sus comentarios. Y ya saben que nos vemos aquí la semana que entra para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?